El proyecto de ley del régimen de transparencia y encontré que en la parte que está destinada a sus fundamentos, asimismo como recién el doctor Arbeta hizo referencia a una causa judicial que efectivamente tramitó ante la Fiscalía que se encuentra a mi cargo, encuentro en estos dos puntos los motivos por los cuales por ahí puedo llegar a dar algún tipo de precisiones acerca de las características que tuvo ese trámite penal como aporte para la discusión de este proyecto de ley. Bueno, todo esto comenzó en febrero del 20, la Fiscalía que estaba a mi cargo se encontraba de turno y me dan una alerta, un aviso en un punto a que una avioneta se estaba dirigiendo con un cargamento de drogas desde Paraguay con destino a la provincia de Santa Fe. No se sabía muy bien el lugar exacto donde iba a aterrizar. Había, según las fuentes tanto de Gendarmería como del Ministerio de Seguridad, había 3 puntos, uno creo que era en Venado Tuerto, el segundo Rosario y el tercero fue el lugar en donde en definitiva la avioneta terminó aterrizando. Ocurre que quienes estaban involucrados en la maniobra narcocriminal tuvieron algún tipo de error, digamos, al momento de planificar cómo tendría que ser el descenso, porque habían hecho un corte de césped al costado de un camino público para que la persona que estaba tripulando la avioneta pueda distinguirlo de la altura y especificar cuál era el lugar en donde debía aterrizar. Lo que no calculó eran los metros que existían entre la traza central de este camino público con un alambrado que estaba hacia el costado, lo que generó que esta avioneta finalmente sufra un siniestro. Y ahí es en donde, si bien no con la inmediatez que hubiese gustado a mí, empezamos a intervenir, no con la inmediatez porque la Fiscalía contaba con auxilios de fuerzas de seguridad que se trasladaban en forma terrestre y, por supuesto, las velocidades de una aeronave con un vehículo con automotor son diferentes. Así que, en definitiva, no se logró llegar en el momento exacto en el cual estaban las personas al momento en el que estaban retirando el material estupefaciente. Se logró, en definitiva, distribuirlo en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. Pero independientemente de esos, el nacimiento de la investigación logró rápidamente establecer la identidad y la ubicación de quien fue el piloto de la avioneta y fue detenido a pocas horas del siniestro. Lo mismo ocurrió con otra segunda persona que había ayudado a retirar la droga, un ex policía de la provincia. De ahí en adelante, la Fiscalía tuvo el deber de llevar adelante esta investigación en donde en los inicios ya aparecían como sospechosos 2 personas que se llaman Lorena Melgarejo y Claudio Casco. Y ahí, en observancia a una resolución del Procurador General, que es la número 134/09, emprendí lo que es mi deber, que es realizar una investigación de naturaleza patrimonial en los casos de narcotráfico. Como consecuencia de lo anterior, y mediando un levantamiento del secreto fiscal, comprobamos que la señora Lorena Melgarejo, entre otras cuestiones interesantes desde el punto de vista patrimonial, tenía o integraba 2 SAS. La primera se llama Agropecuaria Despertar del Norte SAS, constituida el 14 de febrero del 20, y la segunda Despertar del Norte SAS, constituida en enero del mismo año. Lo llamativo de todo esto es que los actores, de acuerdo a los domicilios físicos, eran o de Rosario o de Santa Fe, y sin embargo inscribieron estas SAS aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La primera de ellas con la particularidad que fue inscrita 8 días antes del vuelo con droga que yo le acabo de comentar. Pero bueno, teniendo en cuenta que estas 2 personas permanecieron prófugas durante el trámite de la causa, 2 años y medio más o menos, la investigación patrimonial siguió desarrollándose, y ahí es en donde empezamos a percibir que existía un conglomerado de este tipo societario con personas vinculadas a esta mujer que yo le nombré anteriormente, llamada Lorena Melgarejo. Y ahí es
en donde descubrimos la existencia de aproximadamente 40 SAS que estaban interrelacionadas entre sí, y luego de un análisis, de un trabajo del organismo de investigaciones que colaboró en carácter de auxiliar de la Fiscalía, se construyó una imputación por el delito de asociación ilícita tributaria con respecto a las personas que aparecen en este conglomerado societario que les acabo de mencionar. Las características más sobresalientes es que todas estaban inscritas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego, cuando pedí a la Administración Federal de Ingresos Públicos los movimientos de estas sociedades, llegué a la conclusión que se habían formado en parte y casi exclusivamente para generar usinas de facturas falsas, que en su conjunto llegaron a facturar la suma de más de 700.000 millones de pesos a valor de aquel entonces. Se generó, producto de estas operaciones falsas o ficticias, un crédito fiscal a favor de más de 1.300 contribuyentes. Se emitieron falsamente más de 8.500 facturas, y esto, de alguna manera, y conforme a un informe elaborado por la citada Fuerza Auxiliar, que es el organismo de investigaciones, se logró determinar que fue posible, gracias a las facilidades que otorgaba la posibilidad de conformar este tipo de sociedades mediante la plataforma TAC, o sea, mediante los trámites a distancia, que facilitaban en una computadora cargar un formulario y, en definitiva, comenzar con la inscripción de la sociedad para poder rápidamente ponerlo en funcionamiento. Una de las particularidades es que durante la investigación nos pareció muy interesante averiguar el lugar físico en donde las personas que supuestamente constituían las sociedades vivían, residían de forma concreta. Y ahí nos encontramos en cuanto que sus domicilios eran inexistentes o, en otros casos, sin vinculación concreta a la persona física que teóricamente conformaba la sociedad. Y alguna de ellas, según el informe, nuevamente invoco al organismo de investigaciones, se corroboró que pertenecían a sujetos cuyo lugar de residencia coincidían con estos sitios en donde se detectaron elevados índices de violencia altamente lesiva, así en esos términos nos informaron. Y esta conclusión, como consecuencia de que estos sitios en Rosario estaban, digamos, como lugares característicos donde se instalan los búnkeres de venta de drogas, y justamente este sector era el que respondía a la banda denominada Los Monos de la ciudad de Rosario. La interpretación que yo saco también es que, independientemente de la imposibilidad de ejercerse los controles de parte de las distintas reparticiones que tienen competencia para esto, había una segunda posibilidad, una segunda lectura, que era que los domicilios que se asientan en estos sitios coadyuvan a la posibilidad de que, en caso de que la Administración Federal de Ingresos Públicos quiera chequear la verosimilitud de estos movimientos comerciales, estén impedidos de hacerlo, porque justamente es muy difícil pensar que algún inspector de la AFIP se pueda constituir a estos sitios en donde, como el informe dice, son zonas en donde hay elevados índices de violencia lesiva.